Mecanismos de defensa en invertebrados. Introducción. Los invertebrados cuentan con un sistema inmune humoral y celular. A diferencia de los mamíferos, este no tiene memoria inmunológica. Protozoarios. Estos organismos como mecanismos de defensa presentan una membrana celular que detecta cambios externos y se encarga de movilizar reservas de calcio para eliminar al agente agresor. También pueden presentar tecas o tecas de acuerdo al lugar en donde se origina. Son estructuras duras formadas por partículas orgánicas o minerales. Las tecas, exteriores, por lo general están presentes en dinoflagelados y diatomeas, y las testas, interiores, se presentan en foraminíferos y radiolarias. Por último tenemos la formación de quistes. Este es un estado suspendido que algunos protozoos pueden adquirir cuando las condiciones para su desarrollo no son favorables. En este estado las actividades como la locomoción y alimentación cesan y el proceso metabólico se vuelve más lento. Poríferos. Sus afiladas púas pueden perforar tejidos blandos siendo evitadas por los peces y también pueden producir sustancias urticantes. Tienen capacidad de regeneración rápida de tejidos dañados. Cnidarios. Ante la presencia de un depredador, lanzan unos filamentos llamados acontios, de color rosa morado, cargados de cnidocitos, a través de unos orificios en la pared de la columna. Cnidocitos son nematocistos, con más de 20 tipos de ellos, en muchos casos llegan a ser mortales dependiendo su objetivo y de la resistencia de la víctima. Como dato. La fama del pez payaso consiste en su resistencia a la toxicidad de los nematocistos de las anémonas, por ello puede vivir en simbiosis protegiéndose bajo su resguardo. Ctenóforos. Los ctenóforos usan principalmente sus coloblastos, que son partes pegajosas y tóxicas para el plancton e incluso para otros tecnóforos de menor tamaño, que serán llevadas a las aurículas para su respectiva digestión y nutrición del tecnóforos. Aunque hay algunos que tienen la capacidad de bioluminiscencia para confundir y tener más tiempo de actuar ante un peligro. Platelmintos. Los platelmintos carecen de ojos y de órganos visuales, siendo reemplazados en mayor medida por estructuras más simples como son los fotorreceptores, también llamados ocelos. Estos distinguen únicamente entre distintas intensidades de luz, sirviéndoles a las planarias para orientarse en el medio, siendo muchas especies particularmente sensibles a la luz. No todos los platelmintos presentan estas estructuras, ya que por ejemplo las especies parásitas no necesitan de ellas al encontrarse en el interior del hospedador. Ellos se ayudan de movimientos ondulares que realizan a través de contracciones musculares. También se mueven usando una sustancia mucosa que ellos mismos segregan al que llamaremos moco y sirve de capa protectora, defensa contra depredadores y para facilitar la captura de su alimento. Nematodos. Su mecanismo de defensa principal es la cutícula, formada por 3 capas: cortical, mediana y basal, que les proporciona protección contra la desecación. También pueden generar quistes, pero a diferencia de los protozoos, estos se forman a partir del cuerpo de la hembra. La hembra, cuando la hembra se acerca al final de su vida, retiene los huevos dentro de su cuerpo. Posteriormente, cuando muere, sus restos dan paso a la formación de estructuras duras alrededor de los huevos para protegerlos. Pueden utilizar el sistema inmune que las plantas producen para eliminar patógenos en beneficio propio, y algunos llegan a ser entomopatógenos. Viven en una relación simbiótica con bacterias patogénicas a los insectos. Estos nemátodos actúan como vector de la bacteria que a su vez provee de alimento al nemátodo. Anélidos. Algunos anélidos son capaces de moverse muy rápido en respuesta a estímulos externos y se entierran en el suelo o se esconden en tuberías para evitar a los depredadores. Poseen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo. Si un depredador ataca y daña una parte del cuerpo, puede regenerar esa parte para sobrevivir. Estos logran regenerar boca y cabeza por completo. Los poliquetos pueden tener estructuras con forma de espinas que en algunas especies pueden ser venenosas. Las sanguijuelas pueden secretar sustancias tóxicas como glicerotoxina o anticoagulantes, irudina, que pueden ser peligrosas para los depredadores. Finalmente, algunos poliquetos y oligoquetos pueden producirlos como una estrategia de defensa para desorientar a los depredadores. Artrópodos. Los artrópodos han desarrollado una amplia gama de mecanismos de defensa adaptativos que les permiten sobrevivir y prosperar en una variedad de entornos y condiciones ambientales. Los insectos, por ejemplo, son conocidos por su capacidad de camuflarse con su entorno utilizando colores y patrones que los hacen difíciles de detectar. Algunos insectos también tienen la capacidad de emitir olores desagradables o sabores amargos para disuadir a los depredadores. Otros, como las hormigas y las termitas, pueden defenderse en grupo utilizando sus mandíbulas afiladas o sustancias químicas secretadas por glándulas especializadas. Los arácnidos, como las arañas y los escorpiones, también tienen mecanismos de defensa únicos. Muchas arañas son venenosas y utilizan sus picaduras para incapacitar a sus presas o defenderse de los depredadores. Los escorpiones, por su parte, tienen un aguijón venenoso en la cola que utilizan en caso de amenaza. Los crustáceos, como los cangrejos y los camarones, a menudo dependen de sus caparazones duros para protegerse de los depredadores. Algunos crustáceos también tienen la capacidad de soltar extremidades para escapar de los depredadores o distraerlos mientras huyen. En cuanto a los miriápodos, como los ciempiés y los milpiés, su principal mecanismo de defensa es su velocidad y agilidad.
Pueden moverse rápidamente para escapar de los depredadores y algunos tienen la capacidad de segregar sustancias químicas irritantes o tóxicas como medida de defensa. Moluscos. Los moluscos han desarrollado una variedad de estrategias de defensa adaptativas que les permiten sobrevivir en una amplia gama de entornos marinos y terrestres. Por ejemplo, las almejas cuentan con conchas duras que les permiten cerrarse herméticamente cuando se sienten amenazadas, proporcionándoles protección contra depredadores. Los caracoles, además de sus conchas protectoras, tienen la capacidad de retraerse dentro de ellas cuando perciben un peligro inminente. Algunas especies de caracoles también producen una baba pegajosa y repelente que dificulta a los depredadores atraparlos. Los cefalópodos, como los calamares, tienen un mecanismo de defensa muy llamativo, la nube de tinta y el camuflaje. Cuando se ven amenazados se camuflajean y liberan una nube de tinta oscura en el agua que confunde a los depredadores y les permite escapar de manera efectiva. Los bivalvos, como las ostras, también dependen en gran medida de sus conchas protectoras, pero además, algunos tienen la capacidad de enterrarse en el fondo marino para protegerse de los depredadores. Su capacidad para filtrar el agua y acumular partículas en sus conchas también ayuda a camuflarlos y evitar la detección. Equinodermos. Estrellas de mar, pepinos de mar, erizos de mar. Luidia ciliaris enterrándose. Según Wilkie, 1978, la autotomía se produce por estímulos nerviosos que conducen a una pérdida de la resistencia a la tracción de los tejidos conectivos intersegmentarios, ligamento intervertebral, inserciones musculares, etc., lo que permite la separación de una parte de un brazo sin esfuerzo. Este proceso se produce en otros equinodermos como en holoturoideos, pepinos de mar, y asteroideos, estrella de mar, aparte de ofiuroideos. En los crinoideos aparece una mayor calcificación en el tegmen, donde se albergan los órganos sensibles, y la transformación de las pínulas proximales en dientes orales en forma de espinas, especialmente en especies de arrecifes de coral que no son crípticas. En los asteroideos la principal defensa la aporta el desarrollo del endoesqueleto, de espinas y del tejido dérmico. A su vez han desarrollado pedicelarios específicos con mandíbulas, espiniformes, etc., con los que se defienden de los agresores. Algunas especies presentan secreciones de mucus con saponinas que repelen las agresiones de otras especies que actúan como depredadoras. En erizos y holoturias el tamaño corporal grande puede ser un mecanismo defensivo muy eficaz. Las holoturias, además, al carecer de espinas, pueden presentar tubos de Cuvier y toxinas en la pared del cuerpo, holoturina, que actúan como citostáticos. Hemicordados. Ellos poseen un divertículo bucal en donde con las glándulas de su epidermis sueltan igual un moco que aparte de usar como protección, también lo utilizan para tapizar las galerías que hacen en los lechos marinos, y al igual que algunos artrópodos, si se les daña alguna parte de su cuerpo que no sea tan vital para su funcionamiento, se desprenden de ella y la vuelven a recuperar por su alto nivel de regeneración.